VM Radio presenta. Buenas tardes, la Universidad del Valle de México les da la más cordial bienvenida a esta magna conferencia denominada Vivimos en un cambio de época. Esta conferencia virtual forma parte de una serie de conferencias, webinars y talleres que la UVM está organizando para continuar con nuestra misión principal, que es ampliar el acceso a educación de calidad global. A continuación me permito presentarles a la autoridad que hoy nos acompaña. Es para mí un honor reconocer a la doctora Mónica Porres Hernández, vicerrectora académica. Bienvenida, doctora Mónica. Muy buenas tardes. En el marco del 60 aniversario de la Universidad del Valle de México y en nombre del doctor Bernardo González Arechiga, rector institucional, nos sentimos honrados con la presencia de la doctora Blanca Heredia, quien para nosotros es un referente en el ámbito de la política y prácticas educativas y muchos más temas, por supuesto. Ella es una gran experta y que en la parte educativa le reconocemos, pero además su opinión, lo que ella nos da a conocer, siempre va a ser muy importante dentro de todos los temas que en la universidad abordamos. Y bueno, pues hoy es un día especial porque ella nos va a invitar a reflexionar sobre la pregunta: ¿vivimos en un cambio de época? Sean bienvenidos. Comenzamos. Muchas gracias, doctora Mónica, por sus palabras. A continuación me permito leer la semblanza de la doctora Blanca Heredia. Blanca Heredia es politóloga de formación, escribe y hace investigación sobre política mexicana, política educativa, así como sobre la promoción del talento intelectual joven. Actualmente es profesora investigadora y directora fundadora de la Unidad de Investigación Especializada sobre Educación y Política Educativa en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Sus cargos anteriores incluyen comisionada para el desarrollo político en la Secretaría de Gobernación de 2009 a 2010, representante de la OCDE en México para América Latina en 2007-2008, vicerrectora académica de la Universidad Americana en París en 2005-2006 y secretaria académica del CIDE durante la época de su refundación, 1996 a 2004. Ha sido consultora para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Noruega de Desarrollo, NORAD, y en México para la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Trabajo, entre otros. Ha sido profesora visitante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Georgetown University, Northwestern University, el Kellogg Institute for International Studies de la University of Notre Dame, en la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con numerosas publicaciones académicas y de divulgación. Destacan, entre otras, las primeras sus libros: Tiempo de Cambio, Transparencia y Educación Calidad, coautoreado con Javier Rojas, y Reinventing Leviathan, The Politics of Administrative Reform in Developing Countries, coautoreado con Ben R. Schneider. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Ciencia Política por Columbia University. Cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación y actualmente es columnista en el periódico El Financiero. Doctora Heredia, sea usted bienvenida. Se le otorga el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias a la Universidad del Valle de México por invitarme a esta conferencia. Me da mucho gusto estar aquí y poder, pues básicamente, abrir un diálogo con los estudiantes de la universidad sobre estos tiempos tan complejos, tan difíciles que vivimos, pero unos que también abren oportunidades para transformaciones importantes. Me parece que es claro que vivimos un cambio de época, un cambio en muchas de las coordenadas fundamentales que organizaban nuestra experiencia del mundo, tanto a nivel individual, a nivel social, a nivel nacional,
y a nivel internacional. En unos cuantos meses nuestra vida ha cambiado radicalmente. Vivimos todos aquellos que podemos encerrados en nuestras casas, comunicándonos a través de pequeñas pantallas como esta que hoy nos sirve para comunicarnos. Enfrentamos un virus que amenaza la vida y ha cobrado ya la vida de miles y miles y miles de personas. Hay esfuerzos internacionales en curso para generar tratamientos, para generar la vacuna, pero todavía no es del todo claro en qué momento podamos tener vacuna y o tratamiento de manera que podamos regresar a la vida conocida de antes. Este cambio de época que estamos viviendo ya se anunciaba en muchos de sus componentes. No es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Pero la pandemia ha acelerado muchas de las tendencias subyacentes que ya nos anunciaban que había cambios muy importantes en el horizonte. Me voy a referir a algunas de las grandes tendencias que podemos observar hoy en el mundo y que, insisto, venían de antes, pero que se han agudizado y se han acelerado con la crisis sanitaria a nivel planetario en la que estamos inmersos. Un primer elemento que es muy claro es cómo el nacionalismo está a la alza. Después de 30 años de ascenso acelerado de la integración internacional en lo económico, tanto en lo productivo como en lo financiero, en lo social, en lo cultural, vivimos un momento en el que los nacionalismos vuelven a manifestarse con fuerza. Lo vemos en diversos países del mundo. Lo vemos en India, lo vemos en varios países de Europa del Este, muy particularmente en Polonia y en Hungría. Lo vemos también en Gran Bretaña y más específicamente en Inglaterra. Lo vemos sin duda en los Estados Unidos. Esta es una primera gran tendencia que tenemos que mirar con atención y que, si bien puede abrir oportunidades, plantea también riesgos importantes. En segundo lugar, vemos otra gran tendencia que, insisto, tampoco empezó este año, venía ya gestándose de tiempo atrás, pero que se ha hecho más evidente y se ha agudizado. Los arreglos creados al final de la Segunda Guerra Mundial para favorecer la cooperación entre los estados, la cooperación entre los países, que es lo que se conoce como el orden multilateral, en el centro del cual está la Organización de las Naciones Unidas, ha venido debilitándose. El último golpe, brutal y casi increíble, en medio de una pandemia, como sabemos, que pues plantea retos en materia de salud gigantescos que exigirían acción coordinada por parte de los países en general y en particular de los que están en mejor posición para coordinar una respuesta global frente a un problema global, se ha visto seriamente disminuido con los ataques y la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Parece increíble, si a uno se lo contaran, se lo hubieran contado hace algunos años, que en medio de la peste, la principal potencia todavía hoy en el mundo iba a abandonar a su suerte al principal organismo encargado de coordinar los esfuerzos a nivel nacional en materia de salud. Hubiera parecido una locura, pero eso es justamente lo que estamos viviendo. El caso más ostentoso, digamos, más evidente es la Organización Mundial de la Salud, pero tenemos muchas otras organizaciones internacionales que están viviendo momentos muy complicados.
que venían ya viviéndolo, sobre todo en materia presupuestal, pero que ahora también están enfrentando justamente el ascenso de los nacionalismos y el hecho de que varios países parecen ya no estar tan comprometidos con la cooperación internacional. Desde el punto de vista tanto de flujos económicos como de flujos a nivel de las ideas y de las creencias, vemos otra gran tendencia que es la contracara, digamos, del nacionalismo a la alza, y es lo que pudiéramos denominar la globalización a la baja. El inicio de la pandemia, sobre todo, mostró, por un lado, lo enormemente interconectada de la economía internacional, como tienes hoy cadenas de producción en donde un mismo producto puede haber cruzado 100 fronteras antes de llegar al consumidor, y que se vieron interrumpidas en un primer momento de manera muy severa, muy importante, por el cierre total que llevó a cabo el gobierno chino al inicio de la crisis de la pandemia. Y es importante porque China se ha convertido en los últimos años en la fábrica del mundo, ahí donde se fabrican pues muchísimos de los componentes que forman parte de los diversos productos que las personas en distintas partes del mundo consumimos y requerimos, o digamos, consumimos y utilizamos en nuestra vida cotidiana. Todo lo que tiene que ver con tecnología, lo que tiene que ver con autos, lo que tiene que ver, en fin, con pues prácticamente todas las cosas que se fabrican. Después se ha venido recuperando un poco el comercio, pero sigue afectado. En el contexto de una creciente rivalidad comercial y conflicto comercial, también en otros órdenes, pero me refiero ahorita solamente a lo comercial entre los Estados Unidos y China, que ya venía dándose desde años pasados, pero que otra vez se ha recrudecido, pues vemos frente a nosotros un horizonte en donde es posible que entre la caída en la actividad económica y las dificultades que se están planteando entre los dos principales socios comerciales, los dos actores económicos más importantes del mundo en términos de sus relaciones comerciales, que son los Estados Unidos y China, pues esto también nos plantea una potencial contracción de los flujos comerciales y de los flujos financieros internacionales. Una cuarta tendencia importante que podemos observar en el mundo tiene que ver con el ascenso de una forma de hacer política, una forma de pensar la política asociado al nombre genérico de populismo, en donde básicamente se trata de gobiernos que se dicen o se presentan como representantes del pueblo frente a las élites. Suelen tener rasgos nacionalistas fuertes, suelen promover la confrontación entre élites y sectores populares, tienen rasgos también con frecuencia fuertemente autoritarios, concentran el poder en la figura del jefe de Estado o el jefe del gobierno. Aquí el ascenso del populismo, es importante distinguir, viene en dos variedades fundamentales. El populismo más de corte de derecha, en donde lo que lo caracteriza es un énfasis muy fuerte en la parte del nacionalismo y sobre todo un fortalecimiento de todas las tendencias xenófobas, es decir, aquellas que son contrarios a los extranjeros en general y en particular a los extranjeros en su territorio. Esto se manifiesta en particular en los países donde ha cobrado, que es casi toda Europa, muchísimo en Europa del Este y desde luego en los Estados Unidos. Son, digamos, programas políticos que básicamente se nutren y alimentan de manera activa la idea según la cual los problemas económicos de las clases menos favorecidas tienen que ver con la migración de personas de otros países que buscan cobijo o buscan trabajo en esos países más ricos.
Este populismo de derecha, entonces, además de ser fuertemente nacionalista, es fuertemente xenófobo, fuertemente contrario a la migración, a los migrantes que buscan trabajo dentro de sus fronteras. Están vinculados a líderes que concentran fuertemente el poder, que limitan de manera significativa las libertades, sobre todo la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y que pues en ese sentido ponen en riesgo los soportes fundamentales de la vida democrática. En el caso del populismo de izquierda, o digamos el populismo que se presenta a sí mismo o pretende ser más progresista, tenemos menos énfasis en el nacionalismo. Hay el elemento nacionalista, pero no es tan fuerte como en los otros. Tampoco tenemos una xenofobia tan marcada como en el caso de los populismos de derecha. Sí se observa una línea muy clara en términos de privilegiar en el discurso, sobre todo, la confrontación entre ricos y pobres, entre élites y pueblo. Una cosa que olvidé mencionar en el caso de los populismos de derecha, y que es muy importantísimo para el caso de todos los países que podríamos aplicarles esto de populismo de derecha, que serían el caso ya mencionado de Polonia, Hungría, la India y el país central, bueno, Gran Bretaña, Inglaterra, y el país central en este sentido, los Estados Unidos. Aquí, adicionalmente a todo lo que ya dije, hay en el fondo, y quisiera referirme un poquito más en detalle hacia el final de mi intervención a este asunto, porque es muy importante en sí mismo, y además porque pues todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta de manera especialmente directa a los mexicanos. El populismo de derecha que representa a Donald Trump tiene una característica que lo distingue de otros populismos de derecha y que lo hace muy especial. Comparte en algo esto con el resto de los populismos de derecha, pero adquiere, en el caso de los Estados Unidos, una virulencia especialmente acentuada. Y tiene que ver con lo que pudiéramos ver como un coletazo del sector de la población históricamente dominante, que se definió históricamente en el caso de los Estados Unidos con base en una construcción social en torno a la raza, que concibió a la sociedad norteamericana como una sociedad jerárquica dividida en dos grupos, los blancos y los negros abajo, los blancos arriba. Y con los cambios demográficos en los Estados Unidos, que a lo largo de las últimas décadas han ido creciendo de manera progresiva, sistemática, la cantidad de personas no blancas, a tal punto que se calcula que en 2042 ya habrán sobrepasado los no blancos a los blancos en términos numéricos, junto con los avances que han conseguido negros, latinos, propias mujeres, han puesto en riesgo, sobre todo para los sectores más vulnerables de los grupos blancos, su sensación de que ellos son los que son la casta dominante. Y esto ha generado un backlash, un coletazo brutal, que se manifiesta de muchas y muy diversas maneras, y se viene manifestando ya desde el ascenso de Trump a la presidencia en el 2016, pero que ahora está adquiriendo de nueva cuenta desde el 2018, lo vemos muy claramente, rasgos verdaderamente terribles, en donde vemos un renacimiento del racismo más acendrado por parte de esos segmentos de la población blanca que se sienten amenazados por el avance de los negros, de las personas de color más generalmente, por las demandas y los avances que han ido consiguiendo las mujeres, los grupos con preferencias sexuales distintas y no binarias, digamos que no vinculados a hombres o mujeres, todos los grupos de homosexuales, transgénero, etc.
esta reacción de los grupos blancos menos aventajados en términos económicos y con menos niveles de educación, que veían en su color de piel la única manera de seguirse sintiendo por encima de otros grupos, hoy ven esa posición de superioridad, fundamentalmente ya a estas alturas para muchos de ellos simbólica, pero vinculada al color de su piel, como una cosa de un riesgo y una amenaza existencial. Y por eso estamos viendo en los Estados Unidos, ahora mismo, ¿no?, cómo pues están ocurriendo hechos que parecerían increíbles, como cada vez más personas blancas denunciando a personas negras que están, por ejemplo, entrando a su departamento porque es un edificio donde vive gente rica y los blancos piensan que eso no es posible, entonces lo denuncian a esa persona a la policía. Y así todo el tiempo se ha incrementado de manera brutal ese tipo de denuncias por parte de personas blancas que denuncian a negros que les parece que están haciendo cosas o están en lugares que según en su imaginario no corresponden a lo que deberían de estar haciendo, que según ellos deberían de estar pues limpiando baños, por ejemplo. Y entonces esto ha ido aumentando el nivel de tensión racial en los Estados Unidos. Los eventos más conocidos al respecto son la violencia policíaca en contra de los negros, que ha derivado en un movimiento de escala nacional, conocido con el nombre de las vidas negras importan, Black Lives Matter, que ha generado una movilización sin precedente en muchísimas décadas, probablemente desde los años 60 no veíamos algo así en los Estados Unidos, una movilización sin precedente de la población joven, de la edad de muchos de ustedes, que están tomando las calles, aún en medio de la pandemia, blancos, negros, latinos, saliendo, hombres, mujeres, jóvenes, fundamentalmente jóvenes, saliendo en defensa de los afroamericanos, cuyos derechos y cuya vida está siendo violentada de manera cada vez más clara. Este fenómeno, en muchos sentidos, de coletazo en contra de la percepción de amenaza que representa el crecimiento de la población no blanca en los Estados Unidos y de los avances, insisto, que ha conseguido esta población no blanca y también los otros grupos subordinados como las mujeres, ya no digamos los gays, pues ha producido este coletazo tremendo y explica en mucho el fortalecimiento de lo que era un grupúsculo minoritario en los Estados Unidos, los grupos nativistas y supremacistas blancos que han ido cobrando cada vez mayor fuerza. Este es un fenómeno que hubiera sido otra vez difícil de prever hace algunos años. Estamos viviendo en muchos ámbitos de la vida y en muchas partes del mundo fenómenos inéditos. Quisiera mencionar dos tendencias más que me parece importante poner sobre la mesa, una de las cuales es muy clara y es muy conocida, tiene que ver con la redistribución del poder a nivel global, del poder económico, del poder político y del poder militar. Los Estados Unidos siguen siendo la potencia dominante en todas estas materias hasta hoy, pero varían los cálculos. Es muy posible que, según la mayor parte de los analistas a nivel internacional, para el 2030, o hay quien piensa que incluso antes de eso, ya China alcance en términos del tamaño de su producto, de la cantidad de riqueza que produce a los Estados Unidos. Lo que es claro es que ya hoy China es más importante que cualquier otro país distinto a los Estados Unidos y ya está siendo un rival de los Estados Unidos, cosa que hace 20 años hubiera parecido impensable. Contra la primera posición de los chinos durante el periodo de su ascenso y del crecimiento económico muy acelerado que vivieron de finales de los 70s y sobre todo de los 80s en adelante, en donde se concentraron en promover el crecimiento económico interno y en tener una posición internacional más bien pasiva y muy cuidadosa,
ya en los últimos años el presidente Xi ha tenido una posición mucho más agresiva en lo internacional que ha llevado a enfrentamientos cada vez más frecuentes e importantes con los Estados Unidos y también con algunos de sus vecinos en Asia, en particular con la India y con Japón. Este ascenso y como un gigante que despierta a China ya no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo diplomático y crecientemente también en lo militar, pues pone en jaque el orden conocido. Después de la segunda posguerra, hasta los años 80, tuvimos un orden bipolar, de un lado Estados Unidos, del otro lado la Unión Soviética. En 1989, cuando es el fin de la Unión Soviética, se inicia un periodo de unipolaridad, en donde el hegemón dominante, la potencia hegemónica global, es los Estados Unidos, con sus aliados de Europa Occidental, Japón, Australia, Canadá, pero fundamentalmente la potencia hegemónica Estados Unidos. Hoy esa condición de único poder está en riesgo y es posible que veamos crecientes conflictos a nivel internacional. Conviene recordar que casi nunca en la historia los cambios de potencia hegemónica han sido pacíficos. En muy pocas ocasiones la reconfiguración del poder a nivel global de esta magnitud ha ocurrido en ausencia de guerra. Por último, desde el punto de vista del sistema económico, hoy por hoy en el mundo hay un solo sistema económico. Ese sistema es el sistema capitalista, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción, o sea, de las fábricas, de los activos financieros, todo lo que puede generar riqueza. Y hay dos variedades en particular, digamos, lo que podríamos llamar el neoliberalismo o el liberalismo a la occidental, y por otro lado, en donde tienes el liberalismo a la China, que también está presente en otros países de Asia, especialmente en Vietnam, que podríamos llamar, siguiendo a un analista economista muy importante, Branko Milanovic, que llama esto capitalismo político, el caso de China y de Vietnam. Pero básicamente todos estamos en un sistema capitalista. No es como era cuando había el mundo bipolar, que había en una parte del mundo capitalismo y en otra había socialismo. Ahora todos somos capitalistas con algunas diferencias, pero básicamente todos somos capitalistas. Y si bien en las últimas décadas había ido cobrando creciente relevancia el capital financiero, sobre todo desde la crisis de los 80s y los 90s, vis-à-vis lo que se conoce como la economía real, la producción de bienes y servicios, ahora está surgiendo un nuevo tipo de capitalismo. Algunos autores, una autora en particular, profesora emérita de la Universidad de Harvard, ha denominado el capitalismo del espionaje o, digamos, de la vigilancia, en donde ella pone el acento sobre cómo hoy tenemos entre las empresas más grandes del mundo por nivel de capitalización y por nivel de ventas, Google, Apple, ¿sí?, que han desplazado a las que antes durante muchísimas décadas fueron las principales empresas globales, que fueron las de coches o las de energía, las de petróleo fundamentalmente, fueron ya desplazadas estas anteriormente citadas por las de tecnología. Y lo que es curioso es que ustedes habrán visto que ustedes no pagan por usar Google, ¿verdad? Y tampoco pagamos por muchos de los servicios que obtenemos en la red. Con lo que estamos pagando es con nuestros datos. Y esto es lo que analiza esta autora que les menciono, Subakov, en su libro Surveillance Capitalism. Aquí estamos teniendo también otro elemento del cambio de época, un cambio en la naturaleza del capitalismo, en donde una parte creciente de la generación de riqueza se produce no por el intercambio de dinero por un servicio o un bien, sino de bien y servicio a cambio de información. Nuestra información, misma que después es utilizada para predecir nuestro comportamiento e influir sobre nuestro comportamiento. Estamos viviendo, en efecto, un cambio de época.
enormemente interesante, enormemente desafiante. Les va a tocar a ustedes enfrentar muchos de los retos que plantea, imaginar soluciones. Concretamente, lo que vamos a tener en el año que viene, al siguiente, es cómo vamos a lidiar con la multiplicación de la pobreza y la desigualdad que está generando la pandemia, más todos los otros elementos que ya les he mencionado aquí, pero quiero aquí detenerme y pues que podamos abrir los micrófonos, o no sé de qué manera puedan ustedes pues presentar, si quieren compartir alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Creo que ha sido bastante iluminador todos los sectores que han estado cambiando. Por el chat de VM Radio nos hacen llegar las preguntas. Por lo pronto, mientras llegan, yo tendría una cuestión. ¿Cómo usted ve el cambio climático? ¿Cómo va a afectar este cambio de época? Sin duda, es un tema que no teníamos en la Guerra Fría, pero que ahorita está siendo un catalizador incluso de la migración, de temas como la pobreza, que también lo aumentan un poco más. ¿Cómo usted ve el impacto del cambio climático en este cambio de época? Muchas gracias. Ay, claro que sí, se me fue ese gran otra tendencia. Muchas gracias por incluirla, Yasmín. Efectivamente, pues esta es quizá la más importante de todas porque pues está en riesgo nada más y nada menos que la única casa que tenemos, el planeta Tierra. Este es un tema central, enormemente complejo, que amenaza para poder ser resuelto y, digamos, enfrentado de manera exitosa, cooperación internacional en un momento en el que, como ya mencionaba yo antes, pues están debilitándose los mecanismos de la cooperación internacional. Por otro lado, la posibilidad efectivamente de bajar a la velocidad que necesitamos bajar las emisiones, pues sí pone en riesgo la forma en la que opera actualmente la economía, que sigue basándose en fósiles para generar energía en términos generales, y eso le impone un costo muy importante al sector privado y también a los gobiernos. Exigirá una acción coordinada de parte, creo, sobre todo de grupos de ciudadanos, de las sociedades, de los jóvenes en particular, que deben de alzar la voz, tomar las calles a defender el derecho al futuro del que han sido privados. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál va a ser, de acuerdo a su opinión, el papel que México debe tener frente a estas nuevas tendencias de las cuales nos ha hablado? Creo que México tendría que recuperar una parte de sus momentos más brillantes en materia internacional, en donde favoreció la cooperación. México es una potencia media, no tiene capacidad de incidir por sí misma en el curso de los desarrollos a nivel internacional, pero sí es un país grande, somos entre la 15 y la 16ª economía del mundo, tenemos una población importante y estamos junto con países como la India, como Brasil, como Sudáfrica, como Indonesia, en condiciones de influir positivamente en el fortalecimiento de la cooperación internacional en áreas clave, por ejemplo, en salud, en cambio climático, en derechos de las mujeres. Creo que ahí habría 3 áreas clave en donde podríamos trabajar conjuntamente. Muchas gracias, doctora. Qué bueno que nos habla de lo que debe de hacer México y los estudiantes, especialmente cuando en esta parte que son jóvenes, de salir a las calles. Dice Arturo Tinano Alcázar, ¿qué postura deberá de ser la que México adopte en su política exterior ante este panorama bilateral Estados Unidos y China, que parece presentarse en el futuro inmediato? ¿Hay alternativa para ellos? Yo en esto soy una realista política, pienso que debemos de aprovechar, cuando nos ha ido mejor históricamente es cuando aprovechamos la rivalidad entre las grandes potencias.
Es lo que nos toca a un país como nosotros, que somos un país con un cierto peso específico a nivel internacional, pero que no podemos actuar de manera unilateral porque no tenemos el suficiente poder para ello, ¿sí? Pues si hay conflicto entre China y México, eso puede ser bueno para México. Porque, por ejemplo, si hay menos comercio entre China y México y menos empresas norteamericanas quieren irse a China, pues eso abre la puerta para que más empresas norteamericanas puedan venir a los Estados Unidos. No veo desafortunadamente una línea clara en materia de política internacional en general y política económica internacional en el actual gobierno. No me queda claro cuál es la directriz fundamental. Lo que más bien parece ser el caso es que estamos en una actitud más bien reactiva frente al mundo, menos propositiva y más bien reaccionando frente a los acontecimientos, y en una administración en la que muy claramente, y esto hay que decirlo también, el presidente lo anunció desde su campaña, pues para él la prioridad es la política doméstica, la política interna, no la política internacional, y ha sido muy consistente en ese sentido. Sí, doctora, muchas gracias. Una pregunta, hay estudiantes de Administración de Negocios Internacionales. ¿Cómo van a sufrir los negocios después de que se cerró Wuhan y afectó la cadena de suministro de todo el mundo? ¿Cómo se harán los negocios en el futuro? Pues, a ver, una parte efectivamente cayó de manera, y lo mencionaba yo al principio, y qué bueno que los estudiantes lo recuperan. Efectivamente hubo disrupciones muy importantes en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, por la importancia estratégica de Wuhan en particular y China en general en la producción de millones y miles y miles de bienes, de productos industriales. Pero eso se ha recuperado. El problema es que no se ha recuperado la actividad económica en México y en muchos otros países. Y entonces, pues tu capacidad para importar y tu necesidad de importar o para producir, sea para consumo doméstico o para consumo internacional, pues depende crucialmente de la demanda, ¿no? Y si se te cae la demanda interna, y en el caso de los Estados Unidos se recuperó un poquito para nosotros, o sea, las exportaciones mexicanas se recuperaron un poco julio y agosto, pero ahora no se ve muy claro si se van a seguir recuperando. Los números de empleo últimos de los Estados Unidos son muy desalentadores. Aumentó esta semana el número de demandantes de seguro de desempleo, lo cual indica que la recuperación económica está siendo menos fuerte, menos dinámica de lo que hubiéramos querido, tanto para los Estados Unidos como para nosotros, porque nuestro motor, el motor de nuestra economía, de la parte más moderna de nuestra economía, de nuestras exportaciones, es el mercado norteamericano. Gracias. Bueno, adelante, Sí. perdón. Y una última cosa es que, por un lado, mientras no pues se recupere la demanda doméstica e internacional, pues va a ser difícil que podamos recuperar los niveles de producción que teníamos antes. Eso por el lado, digamos, general de crecimiento. Por el lado de comercio y en donde se producen las cosas, o si, qué tanto importamos, qué tanto exportamos, sobre todo qué tanto importamos. México, digamos, importa muchísimo, y muchísimo de lo que exporta es casi todo importado. Somos una economía que la mayoría ensambla productos, cosas que vienen de afuera, las juntamos aquí y luego las exportamos. Si hubiera una disrupción concretamente en el comercio internacional, hubiera mayor dificultad para exportar a los Estados Unidos o para importar de otros países, pues lo que naturalmente pasaría es que empezaría a haber sustitución de importaciones, ¿no? O sea, si yo ya no puedo importar de China la pieza que necesito para hacer la máquina que le voy a meter adentro de otra máquina en el coche para exportar a Estados Unidos, pues a lo mejor me voy a ver en la necesidad de tener que comprar esa pieza internamente, o yo de aliarme con otro para montar una fábrica aquí en México para hacerla. Muy bien. Alan Piña de VM San Rafael pregunta, ¿qué opina que en el pleno siglo XXI sigan existiendo actos racistas en el mundo y qué acciones se pueden hacer al respecto?
Creo que primero hay que tomar conciencia de qué es eso que llamamos racismo, de qué está hecho, cómo se sostiene. Si no conocemos bien el problema, es difícil desmontarlo, es como el virus, ¿no? Lo primero que tuvieron que hacer los científicos en el mundo cuando se descubrió esta nueva enfermedad es pues detectar cuál era su causa, qué tipo de bicho era. Si era un virus de tipo A, B o C, dentro del tipo C, pues dentro de cuál familia de esos de C, cuál era su fisonomía, su bioquímica, su manera de operar. Porque solo si lo conoces lo puedes así desmontar y enfrentar. Creo que nos falta mucho para entender realmente qué tan acendrado, qué tan enraizado está el racismo en muchas de nuestras sociedades. El caso mexicano es notable porque además con toda esta, pues básicamente proyecto ideológico que hizo del mestizaje casi sinónimo de lo mexicano, invisibilizó el problema del racismo en México. Y es hasta muy recientes fechas, y hay que decirlo en el contexto de esta administración, de la administración del presidente López Obrador, que ha venido cobrando más fuerza la discusión sobre las profundas desigualdades basadas en color de piel que vivimos en México. Primero entonces hay que estudiar el problema, hay que visibilizarlo, y después, y como todo, hay que movilizarse, hay que convencer a otros y hay que presionar porque cambien tanto las leyes escritas como las no escritas que permitan que esas discriminaciones basadas en el color de la piel o cualquier otro criterio, cualquier otra característica se mantengan. Gracias, doctora. Cristian Ruiz pregunta, ¿deberían los países como el nuestro, potencia media, hacer por respuestas multilaterales para hacer contrapeso a las grandes potencias o sus decisiones para no ser tan vulnerables? Efectivamente, es una cosa que en un sentido es clara, o sea, un país del tamaño de México y en la posición geográfica y geoestratégica de México no puede solito enfrentar pues a su principal socio comercial y, digamos, el país, el actor que a nivel internacional más influencia tiene sobre nosotros, que son los Estados Unidos. Entonces, pues si queremos ir avanzando en ciertos temas, sobre todo aquellos en los que no haya concordancia con los Estados Unidos, pues la única manera de lograr eso es aliándonos con otros. Muchas gracias, Hay una doctora. larga tradición en México de ese tipo de alianzas. México tuvo momentos brillantes en su diplomacia multilateral, sobre todo una gran cantidad de funcionarios de altísimo nivel, reconocidos a nivel internacional. Fuimos los promotores de Tlatelolco, del tratado para evitar las armas nucleares en el subcontinente americano. Hemos tenido muchos momentos de participación muy importante en épocas más recientes en materia de ambiental. También tuvimos una participación importante en el contexto multilateral, pero eso está muy desdibujado ahora, como decía yo antes. Muchas gracias. Erika Veloz dice, ¿podría compartirnos de nuevo el nombre del libro y la autora que mencionó en su ponencia acerca de que en la etapa actual del capitalismo estamos pagando con nuestros datos personales, por favor? ¿Dónde se los puedo escribir? Si abre usted en el menú que tiene arriba, hay una llavecita de diálogo, un rectangulito de ¿Dónde dice diálogo. chat? Ese es el chat. Ahí lo podría escribir, por favor. Ahí va el título. Y ahorita les pongo el nombre de la autora. Se llama Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Es un libro extraordinario.
Muchas gracias, doctora. También les recomiendo mucho un documental, déjenme nada más checar si se llama, creo que se llama The Big Lie, pero no, The Big Hack. Sí, se llama The Big Hack, pero ahorita se los voy a poner. Este es un documental, está en Netflix. Muchas gracias, doctora, por sus recomendaciones. Y bueno, una última pregunta. Se decía que vivíamos en un sistema liberal. Y la pregunta es si Estados Unidos se está retrayendo en la esfera internacional, ¿qué puede pasar con ese sistema liberal? ¿Cómo se podría construir otro? ¿Y cuál sería el efecto en los derechos humanos de este cambio? Porque el sistema liberal supondría libertades, derechos. ¿Cuáles serían los cambios que podríamos ver si se acaba el sistema liberal? Bueno, pues todo lo contrario de eso, digamos, ¿no? Efectivamente, vemos atisbos de ello ya en los propios Estados Unidos, cosas que serían impensables de nuevo hace muy poco tiempo, como el presidente de los Estados Unidos diciendo que no está seguro si respetará los resultados electorales porque teme que pueda haber mucha trampa, ¿no? Violentando totalmente el orden constitucional. Y bueno, lo ha hecho tantas veces que ya, pero no hay que perder la capacidad de indignarnos. En los países de Europa del Este también vemos una restricción creciente de las libertades. En Hungría, por ejemplo, la universidad más importante de todo el este de Europa, la Universidad del Centro de Europa, la Central European University, tuvo que pedir prácticamente asilo en Austria porque la echó de su país el presidente Orbán de Hungría, vulnerando con ello la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de expresión. En el caso de Polonia, los medios públicos totalmente monopolizados por un discurso nacionalista xenófobo, fundamentalista, y con cada vez mayores presiones a los medios privados para limitar la libertad de expresión. Ni hablar, digamos, del tratamiento a los migrantes en el caso de los Estados Unidos o muchos otros países, también para no hablar de Brasil, que es otro caso muy preocupante. Frente a ello, ¿qué hacer? Yo creo que hoy lo que yo veo es que pues, en Estados Unidos sigue habiendo una sociedad civil fuerte, organizada, instituciones que le han hecho contrapeso a Donald Trump, en particular algunos gobiernos estatales y en muchos casos también el Poder Judicial, que ahora está en riesgo, la Corte, con la muerte de una mujer menudita, una abogada increíble, Ruth Bader Ginsburg, a la que le debemos tanto todas las mujeres del mundo, no nada más las norteamericanas, que murió y que dejó vacante una silla en la Suprema Corte y que si se empeña Trump y su partido en reemplazarla con otro conservador, cambiarían el balance de poder en la Corte norteamericana a favor de los conservadores y en contra, por ejemplo, de los derechos de salud que pudo conseguir para los norteamericanos el presidente Obama y también el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, sobre derechos reproductivos, pues se verían amenazados, entre muchas otras libertades. Pero hay que apostarle a todos los contrapesos en los Estados Unidos, en México, en Europa fundamentalmente. Gracias, doctora. Llegaron tres nuevas preguntas. José Francisco Salgado Sánchez
quiere saber su posición sobre este tema. Dice, donde le cuestionan sobre su postura de este aparente cambio de paradigmas con la elección de Trump y otras figuras del autoritarismo, Ginsburg respondió que si bien pareciera que estamos en un cambio mayor, sostiene que si hiciéramos zoom out, el cambio realmente no es tan radical, citando la época de transformaciones que ella vivió durante los 60s y 70s respecto a la Guerra Fría. Sobre los derechos de las minorías, ¿cuál sería su postura sobre este dicho de esta formidable abogada en Estados Unidos? Bien, yo creo que efectivamente ella cita esos cambios, ese otro cambio de época, el anterior, los 60s, en el que ella y tantos otros participaron, y fue muy importante en el sentido más progresista. Y por progresista entiendo todo aquello que hace más libres, permite vidas más seguras de un mayor número de personas. Eso es para mí el progresismo. Y pues pocas figuras como Ginsburg. Creo, sin embargo, que hoy vivimos un backlash, un coletazo en contra de todos esos cambios a los cuales ella contribuyó tanto. Justamente el avance de las mujeres, el avance de los afroamericanos en los Estados Unidos está produciendo una reacción de enorme temor por parte de ciertos segmentos de la población blanca en los Estados Unidos, como decía yo antes, los segmentos más pobres, con menores recursos económicos y con menores niveles educativos, que ya lo único que les quedaba para seguirse sintiendo la casta dominante era ver para abajo a los negros. Cuando ver llegar a un negro a la presidencia de los Estados Unidos, eso les produce una especie de síncope y les produce una furia indecible, y lo estamos viendo. Personas blancas, un joven que sale con una pistola a matar negros. Creo que sí estamos en este punto, no recuerdo, gracias al estudiante que nos lo pregunta, pero sí creo que estamos viviendo un cambio de época, igual que Ginsburg vivió un cambio de época, impulsando los derechos de las minorías, incluyendo en esas minorías a una que ni es tan minoría, que somos nosotras las mujeres. Pero ahora eso va como que de regreso, ahora todo eso está en riesgo. Y chicas, sobre todo, pónganse la pila. Nada de lo que tenemos y dan ustedes por hecho, y damos por hecho, está garantizado. Muchas gracias. Justo Cecilia Ortuño dice, muy buenas tardes. Retomando parte de la primera pregunta, me gustaría saber su opinión respecto al impacto que están teniendo ciertos movimientos como el ecofeminismo. Muchas gracias. Creo que es muy importante que tengamos movimientos que reúnan a las expresiones más vitales, me parece, de la resistencia en este momento en contra de ese backlash, de ese coletazo conservador. Uno de los riesgos, de hecho, que yo veo en muchos de esos movimientos es que son lo que se conoce como movimientos en torno a causas únicas. Pues por un lado van los ecologistas, por otro lado van las mujeres, que además están cada vez más divididas, cosa que me preocupa muchísimo. Por otro lado están los ambientalistas en sus diferentes vertientes. Entre más podamos juntarnos, todos esos grupos que estamos por la defensa de libertades individuales, de derechos, y también estamos por incorporar cada vez a más personas a los beneficios de la estabilidad, del crecimiento, nos tenemos que juntar. En ese sentido, bienvenidos esfuerzos como los de las ecofeministas de juntar el tema de género con el del medio ambiente, de manera que no se queden todos estos grupos. Si lo pensamos, la forma más fácil de verlo es en el caso de los Estados Unidos. O sea, frente al bloque conservador que representa Donald Trump, muchos de los que están contra él están muy divididos.
Para empezar por el Partido Demócrata, su ala moderada y su ala radical. Pero eso a su vez, si lo ves más a detalle, está poblado por diferentes grupos, cada uno con su causa chiquita, digamos, o grande, pero con su única causa. Tenemos que tender puentes. Gracias, doctora. Otra vez con José Francisco Salgado. Me gustaría preguntarle su visión en el peso de las fuerzas generacionales en este cambio de paradigma social actual. Bueno, pues yo creo que ahí está mi esperanza y la esperanza de todos. En ustedes, los jóvenes. La verdad es que mi generación les dejamos un mundo en algunas cosas mejor que el que nos tocó a nosotros, pero en otras no tan bueno. Los dejamos con un mundo para empezar, y gracias Yasmín de nuevo por haberme recordado la importancia de incluir el tema ambiental en este momento en el tiempo, para empezar en el asunto ambiental, pero también de todos esos derechos ganados, los derechos que tienen que ver con la tolerancia, con reconocernos como humanos a pesar de nuestras diferencias de color de piel, de nuestras ideologías, de nuestras posiciones políticas, de nuestra situación socioeconómica. En esa agenda, los jóvenes son fundamentales y me gustaría ver fenómenos como el que estamos viendo en los Estados Unidos y en otros países, Tailandia, por ejemplo, en particular las mujeres, más activos. Aquí es una pena que la pandemia pues haya como apagado al movimiento, desde mi punto de vista, más importante, más emocionante, más potente que hemos visto en los últimos años en México, que fue el movimiento de las mujeres, ese 8 y ese 9 de marzo históricos. Primero saliendo a la calle y después quedándonos encerradas para decir, a ver, ¿pueden sin nosotras? Muy bien, muchas gracias. Un poco complementando la pregunta de José Francisco, decía que se refería a la sobrecomunicación y el impacto en su generación. Bueno, sí, aquí me gustaría tener como más una conversación. Desafortunadamente el formato no lo permite y así lo entiendo. Pero si estoy entendiendo bien, puede tener como que ver con la sobrecomunicación entendida como la sobreinformación, las redes sociales, el bombardeo continuo de información que ya ni siquiera sabemos cuál es verdadera, cuál es falsa. Yo les diría, chicos y chicas, de verdad, ojo con que le estamos vendiendo el alma al diablo. Están aprendiendo todo de nosotros. Una cosa, por ejemplo, me tiene muy preocupada, yo que me dedico desde hace unos años a temas de educación, sobre todo de política educativa. Una de las pocas áreas de la interacción humana de un sector amplio, grande, masivo, que no estaba datificado, o sea, en donde las interacciones humanas no se habían convertido en bits de información, eran las aulas. Ahí no habían llegado. Ahora, con la transición a educación en línea, ahorita, as we speak, ahorita están registrando todos los datos, todas las interacciones. ¿En qué momento Yasmín voltea, mira la cámara, mira la pantalla? Yo lo hago, me detengo, entra la pregunta, ¿cómo reacciono? Todo lo están analizando Google y Zoom, YouTube, Facebook. En un año van a estar sacando nuevas tecnologías en materia educativa que ni nos imaginamos. Pero no les podemos dejar solos, ¿no? Entonces, ojo con cuántas horas del día, para decirlo rápido, y aunque suene yo a mamá regañona, como le decía a mi hija, ya guarda el aparato infernal. De verdad, hagan una cosa que además les comento, se está poniendo de moda en los países desarrollados entre los chicos jóvenes, que le llaman sus días de detox. Y entonces dejan 2 días, por ejemplo, el aparato, y no se meten o se salen de las redes durante un X periodo. Es como una droga, ojo, porque al final les estamos regalando datos sobre quiénes somos, mismos que luego pueden ser usados para que nos vayan dando
la información en formato de texto, en formato de noticias, pero sobre todo, uno que es especialmente peligroso, en formato audiovisual, que es el que tiene mayor contenido emotivo, que lo que hace es que nos hackea, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Los dos casos más notables, y el documental que les recomendé habla sobre todo el caso inglés, pero también se refiere de pasada al caso brasileño, los dos casos más notables de uso ya, digamos, de inteligencia artificial con Big Data sobre humanos para afectar resultados políticos de manera masiva, son el caso del triunfo de Bolsonaro en Brasil y Brexit en Gran Bretaña. Entonces, ojo, hagan cuarentena de redes sociales. Muchas gracias, doctora. Ya no hay preguntas en el chat. Le agradecemos mucho su colaboración a la formación de nuestros estudiantes. Sin duda, todo lo que nos ha dicho les ayuda también a pensar en su papel en este mundo, en este momento que se necesita también la actuación decisiva de ellos. Muchas gracias, doctora. Cedo la palabra a la doctora Mónica Porres Hernández, nuestra vicerrectora académica, para darnos las palabras de cierre. Y muchas Adelante, gracias a la doctora. doctora Porres, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, doctora Blanca, me da muchísimo gusto escucharla. El doctor Bernardo la está escuchando a través de radio, entonces está muy contento con la conferencia. Un saludo muy grande a mi muy estimado Bernardo. De acuerdo. Y bueno, pues darle las gracias por esta significativa conferencia, que estamos seguros que nuestra comunidad y en especial nuestros estudiantes la han disfrutado mucho. Sobre todo estas distinciones tan importantes. Creo que en la parte educativa estaremos de acuerdo, el tener estas distinciones hace una diferencia. Ya no es nada más que ellos tengan la información de una forma, pues así como llega, ¿no? En la red y sin filtro. Hablar de lo que es su persona, el conocimiento y poder dar esas distinciones, es lo que nosotros decimos, eso es lo que da el poder. Pero es este poder en el cual usted es una autoridad moral, lo significa para nosotros, quienes somos docentes y nos dedicamos a la educación, usted es un referente y me da muchísimo gusto haber estado en esta conferencia y disfrutar junto con los estudiantes justamente de este gran aprendizaje. Pues nuevamente gracias y siempre será un gusto y un honor recibirla en VM, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Porres, y quisiera despedirme de los alumnos y las alumnas, sobre todo citando a Cicerón, un gran estadista romano, orador extraordinario, en su libro más importante, de los deberes, el segundo libro que se imprimió en la primera imprenta de Gutenberg, después de la Biblia. Y en él dice Cicerón muchas cosas importantes, pero la que quiero traer aquí es aquello en lo que somos talentosos, aquello en lo que tenemos cierta facilidad. No tenemos permiso para decidir si lo usamos o no. Es nuestra obligación usarlo en beneficio nuestro y de nuestra colectividad. Entonces, muchas gracias. Todos esos talentos que tienen esas chicas y esos chicos de la UVM, todas esas cosas grandes y maravillosas que pueden hacer en ingeniería, en medicina, en educación, en ciencias sociales, en arte, en cualquier área, no tienen permiso de no usarlas en beneficio suyo y de sus comunidades. Juntos podemos tener un país y un mundo mejor. Una producción de VM Radio.